Dos conceptos importantes que debemos entender como gerentes de proyectos, el gerente de construcción, y son dos conceptos que están asociados a la metodología del valor ganado como herramienta para medir, cuantificar la productividad de nuestros proyectos. ¿Okay? El primer concepto que vamos a manejar hoy es importante que ustedes lo interioricen y de nuevo busquemos la forma de ponerlo en práctica. Es el concepto de valor ganado como tal. ¿Okay? Y el segundo concepto que vamos a desarrollar el día de hoy es el de horas gastadas, y vamos a hablar también de horas ganadas. ¿Okay? Con esos dos datos, nosotros vamos a calcular la productividad y vamos a tener visibilidad de la productividad que vamos a medir en nuestros proyectos. ¿Okay? Bien, bien lo que pasa acá, muchachos. Cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, nosotros necesitamos entender, si bien es cierto, necesitamos entender cómo vamos progresando, cómo vamos ejecutando el proyecto, también debemos tener una sensibilidad de cómo lo vamos a medir. Normalmente nosotros podemos consolidar la medición, la cuantificación del progreso en dos dimensiones, o en dinero o en horas hombre. Este ejercicio que vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de productividad de esfuerzo y lo vamos a medir en función de horas hombre entonces. ¿Okay? Nosotros podemos aplicar valor ganado tanto a nivel de proyectos como a nivel de diferentes paquetes de trabajo o a nivel de actividad. En cualquier nivel, nosotros podríamos aplicar la misma metodología. ¿Ok? Perfecto. Vamos a suponer acá que nosotros tenemos un proyecto, ¿ok? Un proyecto que tiene aproximadamente, no sé, 150,000 horas. Ese es el esfuerzo estimado para hacer mi proyecto. ¿Ok? 150,000 horas. ¿De dónde viene este dato? Viene de la asignación de recursos en el cronograma, de la estimación de costos de nuestros APU. Tiene un componente de labor. Ese componente de labor nosotros lo trasladamos a el cronograma en forma de recursos y asignamos los recursos. Esa es el primer dato importante también que les recuerdo. Hacer buen uso de las herramientas de software, hacer buen uso de las prácticas de programación y control de proyectos. Deben tener de ustedes dentro de sus equipos pues una persona que maneje este tema y haga uso correcto de esos datos. Entonces, tenemos un proyecto que tiene aproximadamente 150,000 horas, ¿ok? Cargadas en sus actividades. Vamos a hacer un corte de progreso y el corte de progreso en ese momento me puede estar diciendo que yo voy, por decir algo, a un 25% de progreso, ¿ok? Del progreso del proyecto, de un paquete de trabajo o de una actividad. Aplica para cualquier dimensión de gestión. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué significa horas ganadas? Bueno, ¿qué porcentaje de esas 150,000 horas de esfuerzo que yo tengo dibujado en mi cronograma yo puedo capitalizar o puedo dar como ejecutadas por el avance resultante del avance que llevo hasta ese momento? Obviamente este 25% pues es la cuantificación de varias actividades y me dicen que voy al 25%. ¿Ok? No es el caso explicar ese detalle en este momento. Entonces yo multiplico 150,000 horas por el 25%, que es mi progreso, y me da como resultante 37,000 horas ganadas. Ganadas. ¿Ok? La cuota parte representativa de este 25% sobre estas 150,000 horas. 37,500 horas ganadas. Eso es lo que me da el progreso. Este dato que está acá, ¿ok? Que es el segundo dato que vamos a evaluar hoy, es sumamente importante que nosotros tengamos un modelo de control de proyectos que me permita cuantificar cuál es el esfuerzo que yo estoy implementando para hacer mi trabajo. ¿Cuál es el esfuerzo requerido para hacer este 25%? ¿Cuántas horas yo me he gastado, yo he ejecutado para hacer este 25%? ¿Ok? Vamos a suponer en este caso que nosotros llevemos 52,000 horas gastadas. ¿Qué significa 52,000 horas gastadas? Significa el esfuerzo de cada una de las personas que nosotros tengamos trabajando hasta este momento, hasta ese momento de corte, en el proyecto o que hayan trabajado hasta ese momento. Todos los contratistas y todo el esfuerzo propio. Y aquí viene el dato importante.
nosotros debemos tener un modelo de control de proyectos que me permita cuantificar ese dato. Indistintamente que lo haga un contratista o lo haga yo. Ese es un esfuerzo que yo estoy ejecutando. Indistintamente del negocio que yo tengo con mis contratistas. Yo debería tener visibilidad sobre esos indicadores, sobre esos datos de mis contratistas. Ya sea que yo lo levante, ya sea que tenga una tecnología que me ayude o ya sea que él lo reporte. Ojo con esto porque aquí vienen muchas susceptibilidades cuando hablamos con los contratistas de este tipo de cosas. Es que a mí no me pagan por hora. O ellos a su vez tienen otros subcontratistas y subcontratan parte de trabajo y entonces esto se vuelve unas cajas negras donde no tenemos información, no tenemos datos de ninguna manera. Allí hay una gran oportunidad si queremos realmente hablar de productividad, porque necesitamos medir esos datos. ¿Okay? Aquí es donde viene uno de los grandes retos de nuestro sector. ¿Okay? Porque, de nuevo, en nuestra cultura nosotros contratamos y hay una cadena de subcontrataciones y eso se va volviendo, ¿verdad? Unas cajas negras donde no tengo información. Pero supongamos o partamos del ejercicio que nosotros tenemos un modelo de control de proyectos que efectivamente podamos cuantificar todo ese esfuerzo que hemos ejecutado. Y aquí hay y ese esfuerzo, ese ejercicio, ese modelo de control de proyectos me arroja que yo llevo en este momento gastadas, invertidas 52,000 horas. ¿Dónde viene la analítica en este momento o dónde empezamos nosotros como gerentes de proyecto a entender qué es lo que está pasando en el proyecto? Aquí nosotros podemos hacer un primer dato que sea un balance entre esas 2 horas, entre esos 2 datos, balance, esos 2 datos que tenemos allí. Los vamos a restar. Los ganados menos los gastadas. Hasta este momento, la aritmética me está diciendo que yo estoy dejando o estoy siendo improductivo en 14,500 horas. Yo estoy perdiendo hasta este momento 14,500 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo, hacer ese 25% me está requiriendo muchísimo más esfuerzo del que yo debería haber ejecutado según mi modelo de negocio, según mis precios unitarios. Recuerda que aquí hay una coordinación o una articulación de diferentes datos, de diferentes herramientas y partamos de nuestros precios. Nuestros precios unitarios, el APU, tiene un componente de labor que tiene unos rendimientos y de allí vienen estas horas que nosotros ponemos y reflejamos en el cronograma. Recuerdan al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces miren que aquí me está diciendo que yo llevo 14,500 horas perdidas. El segundo dato es lo que se conoce en la metodología de valor ganado como el CPI o el Cost Performance Index, pero aplicado a horas hombres. Y es cuando dividimos los 2 datos. No los restamos, sino que los dividimos. ¿Ok? Aquí viene el segundo indicador. Una cosa es una varianza y otra cosa es un índice. Esto es una varianza porque restamos y esto es un índice porque dividimos. Cuando este número esté por debajo de 1, quiere decir que yo estoy siendo improductivo. Quiere decir que yo estoy gastando más esfuerzo, más dinero, más tiempo en hacer el trabajo que vengo ejecutando. Quiere decir que para hacer este 25% me está costando mucho más esfuerzo y dinero del que debería, según mi modelo de negocios. Entonces, mire cómo estos conceptos tan simples nos pueden dar tanta información para tomar decisiones. Cuando yo lleve un indicador de 0,72 que me quiere decir, por ejemplo, que yo voy perdiendo 14,500 horas, yo tengo que ir a hacer un análisis de causa raíz para entender qué está pasando con esas 14,500 horas, por qué estoy perdiendo esas 14,500 horas, porque eso representa para mí dinero. ¿Ok? Eso también representa o puede representar que no voy a terminar a tiempo. ¿Ok? Puede ser y que la obra me va a terminar costando muchísimo más dinero del que yo tengo presupuestado para este ejercicio. Esto yo lo puedo hacer a nivel de una actividad. Yo puedo hacer el mismo ejercicio para una actividad. Yo puedo hacer un ejercicio para un paquete de trabajo. Yo podría hacer un ejercicio para un entregable de mi proyecto o una parte de mi proyecto, o puedo hacer el ejercicio para todo el proyecto, porque los datos están allí. Si los hemos levantado correctamente, claramente está, ¿no? Entonces miren cómo nosotros podemos, de nuevo, con unos datos muy sencillos, tener tanta visibilidad.
0.72, todo lo que esté por debajo de 1 quiere decir que estamos siendo improductivos, que estamos gastando más dinero, más esfuerzo, más tiempo en hacer el trabajo que voy haciendo. Eso probablemente me dice que si yo no cambio mi forma de trabajar, yo probablemente voy a terminar con un sobrecosto y una extensión de tiempo del 30%. Si yo no tomo decisiones. He allí de nuevo el uso del dato. Primero, el reto de generar la información aplicando buenas prácticas de programación, donde cargamos los recursos dentro de nuestro programa. Luego, el reto de llevar un seguimiento y control de esas horas gastadas asociadas al progreso que vamos ejecutando. Comparamos y empezamos a generar analítica. ¿Para qué? Para tomar decisiones oportunas, en el momento oportuno. Estoy por debajo de 1, quiere decir que estoy siendo improductivo. Ahora, ¿qué pasa con estas 14.500 horas? Yo debería entender o necesito entender por qué yo estoy perdiendo estas 14.500 horas. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo de causas raíz o ejemplos de causas raíz que pueden generarme improductividad. Por ejemplo, si yo tenía estimados, por ejemplo, 2 horas por cada metro cuadrado que yo voy a pintar de pared, ¿ok? Y, por ejemplo, el friso de esa pared quedó mal, entonces cuando pinté, eso quedó mal y hay que volverlo a hacer. Ese retrabajo significa improductividad. O el trabajo de pintura quedó mal porque la mano de obra que estoy utilizando no es mano de obra especializada, ¿ok? Y me estoy tardando más en pintar. ¿Ok? Ese retrabajo es improductividad. O porque la calidad del material que estoy utilizando, ¿ok? De la pintura que estoy utilizando, es de mala calidad y necesito darle 3 manos a la pared en vez de 2 o en vez de 1 para que quede con el acabado y la calidad requerida. Eso es improductividad. ¿Ok? Porque todo eso va contra mi costo. Todo eso me está generando sobrecostos y más esfuerzo. Y aquí lo vamos reflejado en este número. Esas horas que me terminé gastando 4 o 5 para hacer un trabajo, este delta se empieza a contabilizar acá. Porque es que yo el progreso no quiere decir que si yo pinto la pared 3 veces, pues voy a tener el triple de progreso. Mentira. Hasta que yo no termine la pared correctamente, yo no voy a progresar, no puedo o no debería marcar el progreso adecuado. Si tengo que pintarla 3 veces, a la tercera vez es que yo voy a decir, terminé de pintar. Y ahí es donde yo progreso o donde yo le doy el 100% de esa actividad. Pero mientras tanto, yo voy gastando horas. Ese entendimiento es el que nosotros necesitamos tener a la hora de empezar a medir y a empezar a entender qué está pasando en mi proyecto. Un ejemplo sencillo para darle el concepto. Otro ejemplo que puede pasar cuando yo estoy siendo productivo. Por ejemplo, yo puedo tener a mi personal que es de buena calidad, ¿okay? Que sí sabe pintar. Puedo tener todos los equipos, pero me llegó tarde la pintura o me llegan tarde los suministros. Esas horas que estuvo el stand-by allí, esas horas a ti normalmente te cuestan porque tú le pagas al trabajador. Pero son horas improductivas. Esas horas de stand-by más las que te vas a gastar haciendo el trabajo son lo que te generan ese delta de estas horas que están acá. Necesitamos visibilidad. Necesitamos entender cuáles son esas causas raíz que están generando esa pérdida de horas para actuar en el momento adecuado. No cuando pasaron 6 meses y yo llevo 15.000, 20.000 o 30.000 horas perdidas. Ya esas horas se perdieron. No hay forma de recuperar esa improductividad. Esa platica ya se perdió. Entonces, si nosotros tenemos un modelo de control de proyectos que me genere esta información todos los días, yo puedo, cuando este número empiece a crecer, 1.500, 2.000, 2.500, y yo vea una tendencia sostenida a que estoy generando mucha improductividad, en ese momento es en el que yo debo actuar. ¿Para qué? Para evitar gastarme o perder 25.000 horas hasta cuando pasen 6 meses. Identifico la causa raíz, entiendo lo que está pasando, tomo acción y sigo monitoreando. Porque esa acción que yo implemento para corregir este desfase, yo necesito verificar si efectivamente está siendo efectiva.
Porque si tomo una acción y los números no cambian, sigo por debajo de 1, quiere decir que esa acción no aportó el valor que debería aportar. Y sigo generando improductividad. Este es el concepto que quiero dejarles hoy a nuestros gerentes de proyecto, a nuestros gerentes de construcción, de un concepto tan sencillo, nos puede dar tanto entendimiento de lo que está pasando en nuestra obra. Mi recomendación siempre ha sido la misma. Tecnología que nos ayude existe. ¿Okay? Hay una plataforma. Nosotros tenemos nuestra plataforma que se llama PM Productive, pmproductive.com, donde acompañamos a empresas de construcción, de ejecutoras de proyectos, para que generen toda esta data estadística diariamente para que los contratistas ingresen a esta nube y generen sus informes, generen sus datos para que los subcontratistas o nuestro propio equipo que hace trabajo entre a la plataforma y genere la información. ¿Para qué? Para que los grandes tomadores de decisiones puedan acceder a los tableros de mando y entender estos indicadores y tomar decisiones en el momento oportuno. Cuando yo vea que yo tengo acá 14.500 horas distribuidas, voy a hacer un ejercicio de esta forma, por ejemplo, en logística, problemas de logística, ¿ok? Problema de mano de obra, problemas de materiales, ¿ok? Problemas con equipos, y yo vea que esto, si voy a hacer un ejercicio, voy a forzar que esto aquí me sube 14.500, ¿ok? Cuando yo vea que yo tengo 1.500 horas asociados a logística, cuando yo tengo 2.000 horas asociados a la calidad del personal, pero materiales, pero tenga 8.000 horas asociados a materiales, ¿ok? Y tenga 3.000 horas en equipo, ya yo puedo entender que aquí está mi principal problema, que obviamente todos estos problemas yo tengo que buscar la forma de solucionarlos, estos tres, pero aquí es donde está mi principal problema. Materiales de mala calidad, materiales que llegan tarde, materiales que no cumplen con las especificaciones, materiales mal utilizados, etcétera, 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 que podamos interpretar. Porque nosotros deberíamos llevar un registro de estas horas donde me dice, hoy 17 de marzo llegó el material, pero llegó fuera de especificaciones. Y eso me generó una improductividad de tantas horas porque yo tenía el equipo, la mano de obra, el espacio, todo listo para empezar a trabajar. Pero como llegó y llegó de mala calidad, entonces me generó 40 horas hoy improductivas, que eran de una cuadrilla de tantas personas durante las 8 horas de trabajo. ¿Ok? Y así fue ayer, y fue mañana, y será pasado, y ahí se van sumando esas horas y me llegan a este resultado. Estas 14.000 deberían ser estas 14.000. Yo debería tener un modelo de control de proyectos que me permita llevar esta estadística para poder actuar sobre la causa raíz correcta. No decir voy perdiendo 14.500 horas y tomo decisiones sobre cosas que no son. Saco al supervisor, cambio de contratista, hago cualquier cosa y empiezo a tirar disparos al aire, a tomar decisiones sobre causas que no son donde está mi problema. Este es el poder de la estadística, este es el poder de la productividad. Y para eso nuestra plataforma está diseñada para acompañar su ejecución de proyectos o la ejecución de sus contratistas o subcontratistas, como lo queramos ver, dependiendo del modelo, cómo tengamos estructurado nuestro modelo de ejecución. Aquí hay las grandes conclusiones que quiero dar en esta breve charla, ¿okay? Es entender de nuevo la potencia de los datos, los retos que tenemos en nuestras organizaciones para generar los datos, ¿okay? Y posteriormente que hayamos vencido esos retos, que estemos generando datos en la herramienta que tengamos, es actuar sobre las causas raíz que están generándome mis improductividades, ya sea en un tipo de trabajo, porque miren lo que yo podría también decir. Este problema yo lo estoy generando en los concretos, ¿ok? O en la carpintería.
¿ok? O en el movimiento de tierra. Cuando yo hago uso estadístico de estos datos, o cuando yo capturo los datos y los almaceno estadísticamente para yo poder entender, ya entiendo que no solamente tengo problemas en los materiales, sino que lo tengo específicamente en este tipo de trabajo y ahí tomo la decisión. Ese es el poder de la productividad, porque todo esto es simplemente el reflejo. Los números acá me dicen a alto nivel qué es lo que está pasando, pero yo necesito ir al fondo del problema para tomar las decisiones en el momento oportuno. De nuevo, en un tipo de trabajo, con un contratista X, en un edificio X, en un entregable X. O sea, yo puedo hacer todo el registro estadístico, para eso está diseñado nuestra plataforma, para generar todo este conocimiento y entendimiento de lo que está pasando en el proyecto. Es aquí donde queremos aportar valor desde Proyectos y Consultores a nuestros socios, a nuestros aliados, a nuestros clientes que hacen proyectos. Hoy, en nuestros tiempos de reactivación, vemos negocios cada vez más complejos, con retos de ejecución, con presupuestos más estrictos, con condiciones de ejecución más exigentes. Hoy estamos ejecutando proyectos con una pandemia todavía. Y el tema de la productividad es clave entenderlo. Ahora tenemos una causa raíz nueva que son los protocolos COVID, que me están generando unas improductividades, porque yo tengo que tener los cuidados con el personal a la entrada, con el personal a la salida, hacer las mediciones de salud, de fiebre, de tomar esta temperatura, etcétera, etcétera, que diga el protocolo dependiendo del país donde estemos. ¿Okay? Hay protocolos implementados que interrumpen la jornada de trabajo o que merman la jornada de trabajo, porque yo le pago 8 horas al trabajador, pero posiblemente con toda esta con la aplicación, la implementación de esos protocolos de bioseguridad, ¿ok? Tal vez esté restándole 1 hora al jornal de 8, 1 hora, mientras que las personas se asean, mientras que asean sus equipos, mientras que se toman la temperatura a la entrada, salen a almorzar, regresan de almorzar, se separan del trabajo cuando termina la jornada. Antes lo hacíamos, 500 personas salíamos al mismo tiempo, ya no lo podemos hacer porque tenemos restricciones de salud. Entonces miren cómo de nuevo, al entender todo lo que está pasando en nuestros proyectos, con la data correcta, podemos atacar la productividad, pero atacarla desde un punto de vista técnico, con soporte, con datos que nos ayuden a tomar decisiones oportunas en el momento oportuno.